Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León.
Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas
y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría.
Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario.
Muy buenas tardes amigos y amigas, seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo, con más deporte, con CC Producciones, con Rey Electro. Ya les saludo a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Estamos en el Estadio de los Defensores del Chaco para este gran compromiso por la tercera fecha entre Olimpia, Rubio Ñu Olimpia, aquí en el decano del Coliseo máximo del fútbol paraguayo. Aquí estamos para este gran compromiso. Quien les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Y ya lo recibimos hoy domingo 2 de agosto, digo bien, al queridísimo Carliles Centurión. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio, y a toda la teleaudiencia de Más Deporte Paraguay y a CC Producciones. Ya estamos en un nuevo evento deportivo donde Olimpia se enfrenta a Rubio Ñu por la tercera fecha. Sí, señor, ya está todo delineado también. El equipo de Olimpia que va con Olveira, Cáceres, Rodríguez, Gamarra, Ventaverri, Franco, Cardoso, Alfaro, Del Mas, Benítez, Romero. Un 4-4-2 aparentemente para el equipo de Olimpia también. Esto de la planilla lo estamos pasando también. Servín, Cabañas, Vallejos, Álvarez, Blasi, Freites, Rojas, Núñez, Mendieta, Ruiz Díaz y Alfonso sería el equipo de Rubio Ñu, que ya se saludan los protagonistas dentro del campo de juego, Carlile. Sí, señor, ya está todo listo para que se inicie este encuentro deportivo en donde Olimpia busca su primer triunfo en esta Copa Clausura del fútbol paraguayo. Sí, señor. El conjunto franjeado aún no ha sumado en el presente campeonato y viene de caer 1-0 ante Libertad. Por su parte también el cuadro ñuense tiene un punto y llega de igualar 1-1 con Sportivo Ameliano. En otro orden, Olimpia y Rubio Ñu iniciaron su historial de enfrentamientos en primera división en 1927. Desde ahí hasta hoy tienen un total de 85 partidos jugados en estos juegos. Se dieron 46 victorias franjeadas, 15 triunfos ñuenses y 24 empates. El árbitro que impartirá justicia en este compromiso será Blas Romero, asistente Julio Aranda, Diego Silva, cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el VAR Carlos Figueredo, en el AVAR Eduardo Britos. Todo preparado para este compromiso. Y te consulto brevemente también, mi querido Carlile, ¿cómo esperás que va a ser este compromiso entre Olimpia y Rubio Ñu por la tercera fecha? Y una presentación también de este comentario previo al partido, presentado por Aquafiore, el agua de los campeones, Carlile. Sí, señor, como ya bien dijimos, es una tercera fecha donde Olimpia va a tratar con todo de ganar su primer partido. Vemos en pantalla, Olimpia prepara un 4-3-3, tres delanteras para poder meter los goles que necesita. Ayer ya lo hizo su siempre contrincante Cerro Porteño. Hoy Olimpia espera también triunfar. Vamos a ver qué le depara. Si bien Cerro Porteño ayer jugó bien, no sé, para mí esperé más todavía de Cerro Porteño. Hoy, en esta fecha, también espero mucho de Olimpia, no solamente que gane, sino también que demuestre un fútbol que todos no estamos acostumbrados. Y también, ¿por qué no? Rubio Ñu también puede ganar. No es que yo prefiera que gane Olimpia, sino que en vista a las copas internacionales que Olimpia y también Cerro Porteño van a estar disputando, que demuestren el fútbol que nosotros queremos y que más adelante puedan obtener los triunfos que en las copas internacionales que estaba mencionando. Sí, señor, ahí está el comentario previo al partido también de Carliles Centurión. Este partido se nos arranca en cualquier minuto, en cualquier segundo, también por las pantallas de Más Deporte de CC Producciones Rey Electro. Quiero enviarle nuestro sincero condolencias también al queridísimo Oscarcito Quintana Jr., también, que tiene un familiar que acaba de partir al más allá. Seguramente estará en ese momento tan inoportuno que a veces llega en la vida. Así que el fuerte abrazo también y cristiana resignación para la familia. Fuerte abrazo para Carliles, para Oscarcito Quintana Jr. y de toda la producción de Rey Electro Sport. Ya en la semana seguramente estaremos regularizando con los partidos. Arrancará Rubio Ñu, Carliles. Sí, señor, arrancará Rubio Ñu. No sé si te acordás, en el 2011 Olimpia, después de varios años de espera, logró campeonar ante Rubio Ñu. Y ahora, después de 2 fechas, espera triunfar con el mismo rival, Rubio Ñu.
Sí, señor, autoriza el árbitro. Blas Romero está en marcha, retrocede. Rubio Ñu arranca el compromiso. Camiseta, me parece hasta tradicional para el equipo de Rubio Ñu. El albinegro en este caso. Es albiverde, pero esta vez albinegro. Así que ha cambiado también Rubio Ñu en sus certámenes. Va moviendo. Ahí está, retrocede por el sector izquierdo para Blasi. Adelante a líneas. Vamos a ver si puede llegar a conquistar la pelota por el sector izquierdo con Mendieta que quiere buscarla para el medio. Y había falta. Dice el árbitro principal, hay falta. Los llama el árbitro. A ver. Quedó sentido Ventaverri, Carlín, en esta acción. Choque de cabeza, me parece, ¿no? Efectivamente, choque de cabeza y queda sentido el jugador. Sí, Ruiz Díaz. Sí, Ruiz Díaz. Sí, y bueno, fueron al choque plenamente al cabezazo en el juego aéreo, terminan impactando en la cabeza. Una jugada que parecía simple, pero en las cámaras volvíamos a repasar también y está medio complicado también la situación, más que nada el ojo prácticamente de lo que es Ventaverri. Hay fútbol paralizado, aprovechamos para tocar la publicidad. La frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Perfecto, ya retorna al juego otra vez, ya están los protagonistas, otra vez pelota en movimiento, lo tuvieron que sacar a Ventaverri y también a Rodrigo Ruiz Díaz por una cuestión de una mejor revisión, Carriles. Sí, señor, tiene que salir para que lo atienda mejor. Si me permitís leer los mensajes que ya tengo acá en mi chat. Dice, hola muchachos, acá en Ciudad del Este esperando la transmisión, en espera Francisquito, fan número 1 de CC Producciones. Mirá vos, un saludo a la gente de Alto Paraná, a la gente de Gol Radio que retransmite también nuestro trabajo, a Héctor Ullón, a toda la familia entonces de Gol, de fútbol, Gol Transmisiones también deportiva, Gol Radio, que retransmite nuestro trabajo en el Alto Paraná en Ciudad del Este. Ahí está, retrocede el equipo de Rubio Ñu, arrancaba Rubio Ñu, parecía bien, la pelota de la tenencia por ahora permanece para el equipo albiverde, albinegro hoy. Ahí está, la va teniendo Vallejos. La busca al medio para Rodrigo Rojas. No, primero para Núñez. Retrocede atrás para Vallejos. La tiene Rubio Ñu para Rodrigo Rojas. Otra vez para Vallejos. Toca y toca desde el fondo el equipo de Rubio Ñu que va a intentar romper el cero seguramente. Que lo obliga a Olimpia a salir a buscar. Por ahora, con este empate, Rubio Ñu no le queda tan mal. Un puntito, va a 2. Olimpia es el más necesitado, me parece, del triunfo. Así lo entiende Rubio Ñu. Por eso lo espera nada más. Pelota que pega Rodrigo Ruiz Díaz, que termina ya ingresando. Ya ingresó Ventaverri también al campo de juego. Prácticamente 3 minutos del arranque del compromiso. A ver qué le dice. Sí, ahí está el técnico también, Felipe Jiménez, dando indicaciones al conjunto de Rubio Ñu, al albiverde. Hoy en el Estadio Defensores del Chaco. Un estadio que no está lleno, Carlile, Así como yo en el partido de Cerro Porteño o acá en el partido de Olimpia, tampoco hay mucha afluencia de público. Tal vez sea porque nos estén ganando. Ayer, por ejemplo, el clima no daba, pero hoy sí. Radiante el sol. Esperé más público el día de la fecha. Sí, señor, parecía que había más público, pero no. Eso también prevalece a lo que Olimpia no ha ganado en los 2 partidos. No sé si ha decepcionado o no, porque también tiene el certamen continental, pero ahí está, jugándose el compromiso. La va teniendo Álvarez, este es Pedrito. La juega para Vallejo por el sector izquierdo. Una línea de 3 en el fondo bien marcada. Ahí está, levanta la pelota arriba de Blasi. Pelota que termina quedando hasta el área en manos de Gastón Olveira. Salida para el conjunto de Olimpia, no pasó nada. Se la juega para Ventaverri. Va saliendo cortita nomás el equipo de Olimpia. De lado a lado, esta vez para Mateo Gamarra por la otra cabecera del área grande. Abriendo por izquierda para el Coyote Rodríguez. Se viene el carapegüeño. Avanza, pero cortita nomás. Retrocede. La intensidad del calor también hace que esto sea de toquecitos nada más, Carlile, Sí, se están midiendo por ahora 4 minutos recién del primer tiempo. No creo que haya tanto calor, pero sí hay un sol bastante moderado. Sí, señor, hay un sol moderado. Ayer una tormenta eléctrica también que tuvo que soportar el queridísimo Nelson Rodrigo Pintos Arce también, que ayer estuvo con los relatos. Hoy estamos con nuestros amigos también. Saludamos al queridísimo César Ramón Arévalos también, que estará seguramente por la cancha del General Caballero.
de Ceballos Cue. Atención, en el Julio. estadio 26 de febrero. Avanza Olimpia, ya estaba en posición adelantada, no pasó nada. Va a ser salida, no le dice Raúl. No me pareció así, le dijo al asistente Julio Aranda. Ya estaba cobrado, estaba en posición adelantada levemente. Pero bueno, ahí está. Sí, Carlile. Sí, ya sé que vos sos el relator, pero te quiero preguntar, Sí. ¿cuánto se va a dar el partido de Team Pay? Ah, no sé, no. Estaba hablando, pero no. Y está también el nuevo refuerzo de Olimpia, el que es lateral izquierdo, creo, ¿no? Y le tendría que poner ya en vista de los partidos internacionales que ya estábamos mencionando antes de empezar el partido. Bueno, a esperar entonces. Carlile ya le quiere ver al neozelandés y creo que no sos el único que lo quiere ver ya al neozelandés. Hablamos de la publicidad también, hablamos de Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Ahí está Ventaverri cortando la jugada, jugando para Eduardito del Mas. Retrocede para Ventaverri, más atrás para Gastón Olveira, acorralado casi sobre la línea de fondo. Ahí está. Vamos a ver con Mateo Gamarra abriendo para el Coyote Rodríguez. Sale Olimpia. De a poquito se vuelve a frenar y hablamos de la publicidad. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Perfecto, ahí está. Vamos a ver, profundiza nuevamente el equipo de Olimpia arriba. Vamos a ver. Hoy, ahí está. Vamos a ver si puede llegar a ganar Cáceres. No lo pudo ganar. Rechace defensivo de Álvarez. A ver. No, la pelota ya salió, va a ser lateral que corresponde al equipo de Cano. Por raya de costado, por el sector derecho, ya metiéndose en terreno rival. Dando indicaciones Felipe Jiménez. Ahí está atento también el Vitamina Sánchez. Ya se mueve la pelota. Ahí está, vamos a ver. El saludo también para el queridísimo Sindulfo Ramón Ayala y para Higinio Mar Barrios, que hoy estarán por la ciudad de San Roque González, me dijo. Después se suman con nosotros también para el partido de Guaraní ante Libertad en la Arboleda. De acá nos trasladamos rápidamente, termina. Y ya arrancamos con la otra transmisión también para Guaraní, Libertad, si Dios quiere también, te lo esperamos, Cali, también si te puedes sumar, vamos a hacer un traslado, vamos a tomar un vuelo charter de acá hasta la Arboleda, ¿sí? Es que en Roque González hay una final, o sea que la final de la Liga Roque Gonzaleña entre Olimpia Matachí y el Sol de América Mosquete. Sí, señor, ese es el partido. El primer partido había terminado empatado. Con la victoria de cualquiera de los equipos va a coronar un nuevo campeón y si hay paridad, tercer partido. Bueno, o sea que tiene que ganar uno, ¿no? O empate fue. Me dijiste empate, ¿no? Empate fue empate. Ah, ya. Otro empate más sería un tercer partido. Exactamente. Saludos a la gente de San Roque González también que estará escuchando, a todo el 9º departamento, a todos nuestros amigos del continente. También al queridísimo colega también de Yaguarón, el profe. Ya lo voy a saludar también, que ayer nos dio una manita, atención, viene el centro, dentro del área, el remate al arco, Eduardito del Mas por encima del travesaño. Increíble lo que se acaba de perder Olimpia, lo que se acaba de perder Eduardito del Mas, un centro de Cáceres que hasta te diría tenía un rechazo de cabeza defensivo, pero cuando la pelota es para vos y cuando no quiere entrar, también terminan esto. Va a ser saque de meta para Rubio Ñu, que cerca que estuvo Olimpia, Carlile. Sí, señor, esto es lo que tiene Olimpia, no puede aprovechar las ocasiones que tiene, y el rival cuando tiene uno lo aprovecha y Olimpia no le cuesta remar de atrás, y por eso Olimpia no suele triunfar todavía en estas fechas. Te digo más, Carly, en la pausa del Mundial, que fue mucho para los equipos también, sí, hace que influya esto, ¿no? Sí. También. Es contraproducente para el fútbol, pero bueno, se tiene que hacer. Es así, la regla del juego es así, pero fue contraproducente porque se terminó apagando. Ese es como el auto viejo, ¿viste? Que cuando tiene que estar en ritmo para funcionar. Y si no lo hace arrancar unos 20 días, ya sonaste, ahí está. Vamos a ver, pelota profundidad dentro del área, se quiere venir Olimpia. Rechazo de Álvarez, va a ser tiro de esquina para el equipo de Olimpia, lo sacó a tiempo, porque estaba corriendo el equipo franjeado dentro del área. Qué cerca que está Olimpia, Carliles, qué buena corrida, qué buena pelota metida en diagonal dentro del área para que corriera Raúl, pero Álvarez termina rechazando. Me parece que ya estaba todo invalidado también, había posición de adelanto. Va a ser salida para Rubio Ñu, todavía en su terreno de juego, mi querido Carliles. Sí, señor, en un 80 a 20% está manejando el balón Olimpia, con 2 chances de goles ya en estos primeros 10 minutos. Tiene que completar Olimpia si es que quiere ganar. Sí, señor, si no quiere ganar, tiene que empezar a buscar los goles. Lo dijo Carliles Centurión en una presentación de Aquafiore, el agua de los campeones. Atención, una pelota arriba, quiere ganar.
Vamos a ver Romero peleándola, llega hasta el fondo, Servín que termina rechazando, el choque fue pleno, hasta esto partido no está para regalar nada. Atención que se cae Núñez, la falta de Franco, estaba muy cerca al árbitro para pitar la falta y tiro libre para el equipo ñuense, ya en territorio rival, la falta sobre Rojas al final. Se terminó cayendo sobre el esférico experimentado Rodrigo Rojas también en el campo de juego. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Ahí está Wando Cáceres para Ventaverri. Mateo Gamarra. Adelanta para Delmas, la abre por izquierda para que se venga la proyección del Coyote. Otra vez la devolución por el sector izquierdo para Eduardito Delmas. Avanza Olimpia cruzando medio terreno de juego, se mete al medio. La busca para Franco, se equivocó. Vuelve a recuperar Rubio Ñu. La juega por el medio para Rodrigo Rojas. Retrasa el esférico, la juega para Álvarez. Otra vez para el medio, la tiene Núñez. Se termina. Bueno, juega para atrás porque estaba ya encimado por el equipo rival. Atención, la tiene nuevamente Núñez, buscando a Rojas, buscando por el medio, intenta jugar, gana Delmas, avanza Olimpia, se viene, vamos a ver, quiere buscarlo, cortita nomás para Franco, se saca rival, la juega para Raúl Cáceres, que proyecta el ataque por el sector derecho, primero espera Cardoso, ahí está Fernando, encara Fernando, quiere ganar fondo de cancha, mete el centro, pegó en el defensor de Rubio Ñu. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia que se va perfilando para buscar el primero. La juega y lo hace rápido Fernando Cardoso para jugar a Raúl. La juega al medio. Se viene Mateo Gamarra. Abre por izquierda. Ya proyecta el carapegüeño. Levanta el centro, el corazón del área. A ver si llega Romero. No pudo. La pelota todavía dentro del área. El remate de Eduardito Delmas. Mamita querida, la gradería sur. No pasó nada. No está afinado con los goles. Hoy Eduardito Delmas, mi querido Carlile. Sí, señor, no está afinado Eduardo Delmas, le falta puntería. A propósito, le veo a el mencionado australiano en la banca de suplente con casaca número 4. Sí, señor, a ver qué nos dicen la publicidad. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito. No olvides las chipas de Oscarcito, las mejores del país. Oscarcito, ahí donde se conecta Ruta 1 y Ruta 2. Lo que antes era Ruta 1, ¿no? Porque ahora es Ruta 27, si no me equivoco. Ya me va a corregir Carrile también con todas estas modificaciones que tiene Paraguay. Y ya está proyectado también la Ruta 1 hasta el kilómetro... qué feo el número, ¿no? Hasta el kilómetro... Vamos a pasarnos 2 kilómetros más, nadie se va a enojar. Hasta el kilómetro 110, hasta la ciudad de Quindú y Carrile, ¿no? Sí, señor, esto está previsto. A propósito de construcciones, se prevé también el Estadio de Olimpia para el Mundial 2030, un hermoso estadio. Sí, señor, que ya está aprobado los planos y ya se arrancó con todo. Tiene que estar para el 2029, para junio del 2029 ya tiene que estar todo listo. Vamos a ver, gran meta, por eso Olimpia está jugando de local en el Estadio de los Defensores del Chaco. La pelota que a profundidad lo buscó Fretes, pelota que se pierde por raya de fondo, no pasó nada. Era Rodrigo Rojas también el que quería buscarlo, quería hacer la conexión con Fretes. Pelota que se pierde por raya de fondo, va a ser salida para el equipo de Olimpia. Todavía en su terreno de juego, sale con Ventaverri. Acuérdate que después estamos con Guaraní y Libertad. Un gran partido, un gran clásico. Ayer estuvimos con el partido de Cerro Porteño que le terminó ganando 3-0 al Sportivo Luqueño. Por fin se encendió Cerro, dicen algunos, Carliles, ¿eh? Sí, pero como te dije, está nada más 60-50% de lo que se espera de un equipo grande como Cerro Porteño. Bien por el equipo, ganó. Muy bien por el equipo, un aliciente para el conjunto azulgrana porque una victoria nunca viene mal y más todavía después de 2 partidos que no estaban ganando. Sí, señor, ahí está el capitán también en el equipo de Olimpia dando indicaciones, el equipo de Rubio Ñu también. Vamos a ver, pelota que se va moviendo, Eduardito Delmas volviendo para atrás por el medio, hasta la media luna, hasta el círculo central también, que perforaba por ahí, intenta a través de Eduardito Delmas, ya la perdió la pelota, se viene Rubio Ñu por la izquierda buscando Mendieta, la falta, Cardoso que lo levanta, a ver, sí señor, había falta, antes
de la jugada, le reclama del más, le dijo que ponga tranquilidad y se nota que no está bien, no le está saliendo a Eduardito del Mas como en otros partidos, Carlile, ¿eh? No le está saliendo las cosas por ahora. Esperemos que esté mejor en estos últimos minutos. Ya llegamos a los 15 minutos de esta primera etapa. Sí, señor, ahí está Alfonso cuidando el retroceso por el sector izquierdo. Se viene por ahí otra vez con Eduardito del Mas, busca el centro de cabeza Romero. Gol, 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 gol. Olimpia, 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 Olimpia. Tanto le faltaba al argentino Romero. Sabíamos de su posibilidad de goleador. Tenía que buscarla una sola dentro del área. El centro bien marcado para buscarlo dentro del área chica. El cabezazo que conecta. Se sacó rivales Bernardo Romero Benítez. Y el centro a la cabeza. Vino a tipo quinela para que Romero se eleve un poquito y termine venciendo con este cabezazo la portería de Serrín a los 15 minutos. Olimpia está ganando por 1-0, Carlile. Sí, señor, una jugada que empieza por el sector izquierdo, centro preciso al área chica para que Romero, con un testazo imposible para el arquero de Rubiñú, meta el primero del partido y también el primero de la clausura del conjunto lecano. Sí, señor, el campeón del mundo, el tricampeón de América que termina ganando por ahora Rubio Ñu. Se le está abriendo el marcador a Olimpia, tanta falta le faltaba de confianza. Ya está ganando Olimpia, levanta la pelota, rechaza Gastón Alveira, no quiere complicaciones, arriba. Ahí está Blasi que saca de cabeza del fondo esa línea. Ahí está, quiere jugar para que se venga. Ahí estaba Fretes, la pelea arriba también Ruiz. No pasó nada. Otra vez Olimpia. Se viene por el sector derecho. Ahí está Cardoso peleando sobre Álvarez en la marca. La pelota que ya se perdió por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Rubio Ñu. Al conjunto de Santísima Trinidad. Saque lateral. Salida para el equipo de Rubio Ñu todavía en su terreno de juego, Carlile. Sí, señor, está manejando muy bien todavía el balón Olimpia, todo es para el conjunto decano, 18 minutos de esta primera etapa, digo bien, lo está ganando bien por la mínima. A ver qué dicen los anunciantes. El servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Sí, señor, Gemelos personaliza tu estilo, porque Gemelos es la tienda deportiva que nos viste a nosotros también en el Mundial. Hoy domingo 2 de agosto, nuevo resultado parcial por ahora. Olimpia le está ganando por 1-0 al equipo ñuense. Está conquistando, quiere quedarse con la victoria el equipo de Olimpia. Ahí está Rubén Ñu rompiendo líneas para Elías Alfonso, mete el centro. Pegó en Coyote, va a ser lateral que corresponde en zona ofensiva para el equipo de Rubio Ñu que se toma su tiempo. Está Mendieta dando indicaciones también. No quiere complicaciones, sabe que esto se va manejando de otra manera, dice, ahí está el lateral que termina buscando dentro del área, el rechazo es defensivo, no quiere complicaciones el conjunto de Olimpia, la va sacando, otra vez gana, ahí está Alfonso, la pelota en el área, de cabeza Ventaverri que termina sacando, a duras penas, hay una jugada peligrosa, brusca, pero no pasó nada, va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia en su terreno de juego todavía, en su sector izquierdo, está ganando Olimpia, Carlile. Sí, señor, te quería informar, la final de la Liga Roca Gonzaleña se está disputando en estos momentos, 30 minutos de la primera etapa, 0-0 todavía el marcador, Sol de América versus Olimpia Matachi. Sí, señor, saludos para Sindulfo Ramón Ayala, para el doctor Sindulfo Ramón Ayala y por supuesto también para el licenciado Higinio Barrios, también que ya están ahí con la transmisión, también me dicen... Están ahí atentos, gracias a todos nuestros amigos también del continente. Saludos para todos nuestros amigos también. Ahí está, viene para Olimpia, viene el remate. Romero intentaba llegar por segunda ocasión y Blasi que termina pisando la pelota. Va a ser tiro de esquina para Olimpia, Carlile.
Sí, nuevamente Romero que aparece con intento, con chances de gol para el conjunto de Cano, pero no pasó nada al final. Sí, señor, va a haber tiro de esquina. El primer gol de Romero con la camiseta de Olimpia, Carlile. Sí, señor, el primer gol de Romero. Atención, se quiere venir Olimpia, levanta el centro, el corazón del área de cabeza. Por encima del travesaño, no pasó nada. Va a ser saque de meta. Fue Cardoso el que conectó, pero en muy mala forma. Va a ser saque de meta para Rubio Ñu, Carlile. Sí, va a salir Rueñú de su área, un respiro para el conjunto albiverde, porque le está apurando bastante Olimpia. Vamos a ver, la va teniendo el conjunto ñuense. Retrocede. Ahí está Álvarez para Blasi. Primero para Vallejos. Ahora Blasi. La tiene Rubio Ñu. Desde el fondo todavía. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera parte. Y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Para el equipo albiverde que está cayendo ahora por la mínima diferencia. Un partido que todavía tiene un final para pensarlo. ¿Quién será el ganador del partido? ¿Lo ganará Olimpia? ¿Ampliará el resultado? ¿Lo empatará Rubio Ñu? ¿Ganará Rubio Ñu? ¿Será empate? Déjanos tu comentario también en lo que es acá abajo, en la cajita de conexiones de Más Deporte, de CC Producciones, de Kicks. También ahí en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto en Rey Electro. Se viene Olimpia. Atención, profundiza arriba. A ver cómo le va. Termina buscando, se viene por el medio, quiere buscarlo, ya le robaron el esférico, no pasó nada, dice el árbitro, se quedó sentido, el jugador de Olimpia era Franco, vamos a ver, continúa Rubio Ñu que se viene de contra, atención, abre por izquierda para que se venga, Fretes el remate al arco, atento Olveira, el gran remate de Fretes y gran reacción de Gastón Olveira, una llegada muy buena de Rubio Ñu por el sector izquierdo, Calile. Primera intervención del mundialista Olveira para el conjunto de Cano. Llegó bien también al conjunto albiverde. Sí, señor, se está jugando mucho más el tiempo también. Está bueno el equipo de Rubio Ñu. Se ve dentro del área. Atención, no lo dejó rematar. ¿Qué quiso hacer Alfonso? No pudo conectar con Ruiz. Otra vez la salida para el equipo de Olimpia. Se viene por el medio. Ahí está. Lo tiene Cardoso. La hace jugar por izquierda. Tuvo que venir hasta atrás a colaborar un poquito. Bernardo Romeo Benítez, se la pide Eduardito del Mas, encara, pica por izquierda, termina ganando, continúa. Ahí está Bernardo Romeo Benítez por la pelota y se perdió por un costado. Dijo el árbitro, el asistente también. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Rubio Ñu. Pegadita a la raya que divide en dos el campo de juego. Va a ser lateral que corresponde al equipo ñuense. A ver qué dice la tanda publicitaria. La frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Las delicias de Copetín León, sin duda quiero detenerme ahí porque las mejores empanadas, las mejores del país, crocantes, crujientes, riquísimas. Empanadas fritas de Don Kiko León, una delicia de las empanadas de Don Kiko León que te espera ahí en Campo Grande, ahí donde uno no puede parar de ir en las mañanas a probar las delicias, las delicatessen de Copetín León. Profundiza el equipo de Rubio Ñu, pelota buscando arriba, Elías Alfonso termina perdiendo, pero recupera otra vez Rubio Ñu por presión, por corazón, termina buscando al medio. A ver, termina ganando Rodrigo. Ahí está con Núñez, terminan jugando a muy buena altura. Pelota que se va a perder por un costado, va a ser lateral, no pudo controlarla. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Olimpia todavía en su terreno de juego por el sector izquierdo. ¿Qué dice la publicidad? Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Sí, señor, con Moreno Azorero también. Acuérdate que para adelgazar de la forma tradicional, unos estudios importantes que te puedes hacer también para bajar de peso. La nutrición de la mejor manera con Moreno Azorero. Atención que se viene Rubio Ñu, se va buscando, quiere levantar el centro dentro del área, el cabezazo defensivo de Raúl Cáceres. Ahí está, jugando para Rodrigo Rojas. Núñez retrocede para Blasi, la tiene el Rubio, la juega para atrás. Atención que se viene por izquierda. Ahí está Álvarez, la juega al medio.
con Rodríguez, primero con Núñez. Atención que quiere ganar Eduardito del Mas. Atrás estaba, vamos a ver. Lo intenta con Brian Ventaverri, lo juega para un costado para Cardoso. A ver, lo espera Ventaverri, no. Sí, señor, para Ventaverri por el medio. Lo va buscando. Ahí espera Franco. Vamos a ver. Espera al medio. Ahí está Franco. Vamos a ver. Se viene buscando Olimpia. Ahí está el Faro. Vamos a ver. Retrocede otra vez. Se va acomodando Olimpia. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Rubio Ñu. 1 para Olimpia. 1 para Olimpia. 0 para Rubio Ñu. Pelota que va metiendo con mucha profundidad. Demasiada, diría yo. Se pierde por raya de fondo. Va a ser salida para el conjunto ñuense. Va saliendo Servín. Ahí está Servín. La juega cortita para Vallejos. Intenta salir el conjunto ñuense. Abre por derecha para Cabañas. Cabañas otra vez para Vallejos. Para Blasi. Para Rodrigo Rojas. Toca y toca desde el fondo el conjunto ñuense, mi querido Carlile. Sí, señor. Intenta salir Reñú, intenta hacer lo suyo. Pero por ahora sigue ganando Olimpia 1-0. A propósito, división intermedia, hoy se jugó 2 partidos. Deportivo Santaní ganó 1-0 a Encarnación y Sol América Independiente igualaron 1-1 por la intermedia 2026. Sí, señor, y mañana tenemos más partidos, Carlile, ¿no? Se juegan los dos los dos equipos del 9º departamento juegan mañana. Sí, señor, uno va a jugar de visitante y otro de local. Carapuá va a ser el equipo de visitante, va a visitar el 3 de noviembre, 17 horas el encuentro. Barrio San Pablo. Mientras que para Barí juega en el municipal. A las 19:30 horas recibe al Deportivo Capiatá. Sí, señor, los dos partidos, compromiso también mañana por la intermedia. Hoy se cierra la fecha número 3 también, me parece. Creo que ya hoy cierra la tercera fecha también, o hay partidos mañana, ya me voy a fijar. Lo cierto y lo concreto que a las 18:30 estamos con el compromiso entre Guaraní y Libertad. Mañana lunes, 16 horas Trinidense con San Lorenzo y 18:30 Recoleta con Nacional. También los partidos que tenés para mañana. Acompañanos con todos los partidos de los que se vienen también por la Sudamericana la próxima semana. El martes estaremos con el partido entre Boca Juniors y Recoleta. Y el día miércoles 12 de agosto estaremos con el partido de Flamengo, Vasco da Gama con Olimpia, digo bien, en Río de Janeiro. Y el jueves estaremos desde São Paulo para el compromiso entre Palmeiras y Cerro Porteño. Los partidos de Sudamericana y Copa Libertadores, Carlile. A lo mejor Recoleta presenta un equipo alternativo, entonces el día de mañana... No creo porque todavía falta otra semana todavía para la Sudamericana. Puede ser para otra fecha. Sí, entonces se prepara un partidazo, ya que Recoleta, un equipo que se está preparando en la Copa Internacional y un nacional que viene a ganar a Olimpia 2-0. Sí, hay que ver porque también se fue ya lo de Alan Wilkes, que pintaba bien también, ya no va a estar en el equipo de Recoleta, que termina jugando ahora ya para Lanús. Seguramente ya estará haciendo un muy buen refuerzo. Atención que se viene Olimpia. Se escapa, ahí está, va Franco buscando por el medio, se engolosó con la pelota de atrás, lo agarró Rodrigo Rojas para sacarle el balón limpiamente, vuelve a recuperar el equipo de Olimpia, viene el remate buscando adentro del área, Raúl Cáceres, el rechazo es defensivo, el rechazo, Blasi que termina dando indicaciones, pelota que se pierde por raya de fondo, va a ser saque de meta, salida para Rubio Ñu. No, termina siendo tiro de esquina. El árbitro principal va a ser tiro de esquina para el conjunto franjeado, Carlile. Sí, señor, y el conjunto de Olimpia que busca el segundo tanto en este primer tiempo, lo está buscando y ahora tiene nuevamente un tiro de esquina a favor. Sí, señor. Vamos a ver, por ahora se va a levantar el esférico. Ahí está, levanta el centro, el corazón del área de cabeza. El rechazo defensivo. Vamos a ver, la pelota por el medio. Pelota que la va buscando arriba. Pelota que no pasó nada, dice el árbitro principal, va a ser salida para Rubio Ñu. Me parece que hay tiempo para hidratación. A ver si me fijé bien en la seña. Sí, señor, va a haber pausa de hidratación o pausa de monetización también para lo que va a ser este compromiso también. A ver. Ahí está. Sí, señor. Hay pausa de hidratación, pausa de monetización. Hacemos la tanda y ya retornamos mientras se hidratan los jugadores, presentado por Aquafiore. Frescura de Aquafiore y la calidad de Golti.
RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Perfecto, se da la pausa de hidratación también, Carlile. Tiempo también para analizar un poquito con el tiempo de juego presentado también por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 30 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. El mini comentario de los 30 minutos también de partido presentado por Gemelos. La tienda deportiva que nos viste en el Mundial. En todas las competencias, Gemelos, la indumentaria deportiva que nos viste a nosotros. A Más Deporte, ACC Producciones, Array Electro. Presenta los comentarios de Carliles Centurión. Y bueno, los primeros 30 minutos totalmente a favor del equipo franjeado, y donde está ganando bien por la mínima. Tuvo varias ocasiones más, pero por ahora sigue ganando por la mínima. Yo creería lo único que le falta a Olimpia, que pueda concretar los goles que que tiene para que pueda liquidar el expediente. Ya sé que es temprano, pero ya tiene bastantes ocasiones y no está concretando, y eso le puede traer en contra porque en una puede empatarle el conjunto Oliverde, y quien te dice no le da la vuelta. Sí, señor, ahí están los comentarios también de Carliles Centurión presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Gracias por estar con nosotros también acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha con más deporte, con todo lo que se va dando en este gran partido por la tercera fecha del torneo Clausura. El campeón, el viejo decano, que está ganando por 1-0 por la mínima diferencia el equipo de Rubio Ñu. Conectate con nosotros, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo también en el día de la fecha en lo que es Más Deporte, en CC Producciones, Array Electro y por supuesto en Kicks también, en todas las plataformas digitales. Anoche salió campeón el equipo de Cotas Juniors de Bolivia en el fútbol de salón, que le terminó ganando al Atenas del fútbol paraguayo también, y se consagra campeón sudamericano de balón de fútbol de salón. Vamos a ver, pelota que va buscando el conjunto ñuense, abriendo por derecha para Cabañas, retrocede para Blasi, al medio para Rodrigo Rojas, la administración del esférico, abre por izquierda, se viene Núñez, más por la izquierda para Fretes, la devolución para Núñez, atrás para Álvarez, toca y toca desde el fondo el conjunto ñuense, presiona Olimpia, ahí está Blasi, la tiene Rubio Ñu, abre por derecha, la proyección de Cabañas, pegadito la raya que divide en dos el campo de juego, retrocede para Blasi. La tiene Rubio Ñu, que va controlando. Ahí está, jugando el medio para Rodrigo Rojas. Atrás para Blasi. La tiene Rubio Ñu. Ahí está el tiempo sagrado, el minuto sagrado en el partido. 33 del compromiso. Ahí está. Todavía la tiene el conjunto de Rubio Ñu. Toca y toca desde el fondo. Presiona Olimpia. Romero, que se la quiso robar. La entregó mal, pero vuelve a corregir las cosas. Ahí nomás. Ahí estaba Álvarez, el toquecito, el lujo, jugando para Núñez, la descarga para Rodrigo, que termina, fue al piso, Álvarez, y que terminó perdiendo. Vamos a ver, recupera Olimpia, abre por derecha, se viene Cardoso, juega para Bernardo Romeo Benítez, que quiere encarar por derecha, ya le robó nomás el esférico. Ahí estaba Vallejos para cerrar, pelota que termina quedando en las manos del portero. Servín, va saliendo nuevamente el equipo ñuense por el sector derecho. Avanza Rubio Ñu en la corrida, se viene Elías Alfonso. Pone freno de mano, vuelve para atrás. La tiene Rubio Ñu. La juega al medio. Ahí está el cambio de frente. Quiso buscar a Sergio Fretes, pero le pide disculpas después. Willy Cardoso. William Mendieta, digo bien. Y estaba Cardoso ahí mirándolo atentamente también
porque estaba haciendo la charla con el profe, mientras que William le pedía disculpas a Fretes también en esa mala pelota administrada. Va a ser lateral que corresponde a Olimpia. De atrás nuevamente, buscando a Gastón. Ahí está Gastón Olveira. Olveira abre por izquierda para que se venga la proyección. Atención que se viene con todo. Coyote Rodríguez busca para Eduardito. La perdió. Alfonso que termina ganando. Vuelve a meter la pelota dentro del área. Vuelve a recuperar Olimpia. Va saliendo por la izquierda. Acá ahí estaba Coyote. La pelota que se perdía. Otra vez para Rubio Ñu. Ganando Alfonso. La juega al medio para Rodrigo Rojas. Se termina cayendo. No puede quedarse con el esférico. La vuelve a recuperar Olimpia. Abre por izquierda para que se venga la proyección. Atención que se viene. Va ganando Olimpia. Ahí está. Vamos a ver. Renato Romeo Benítez que quiere encarar. Se termina ganando. Ahí está. Pelota en el área. Sacaba como podía Blasi. No quiso complicaciones. Hay tiro de esquina para Olimpia, Carlile. Nuevamente llega el conjunto franceado con ocasión de gol. Va a ser tiro de esquina para el Decano. Aprovechamos también para marcar el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Hay tiro de esquina, lo va a cumplir el equipo de Cano. Levanta el centro, el corazón del área de cabeza y la peinaba el primer palo. Pasó de largo. Se sale del área. Vuelve a recuperar. Ahí está Cardoso. Levanta el centro. Pegó en Álvarez. Del rebote otra vez para... Ahí está Ventaverri. Otro centro más en el área. Buscaba conectar de cabeza. Atención. Le queda para Bernardo Romeo Benítez, el remate al arco, el arquero termina tapando, sigue todavía en zona de peligro, intenta salir Rubio Ñu, ahí estaba Rodrigo, pelea Núñez, piden falta, sí señor, dice el árbitro, hay falta, salida para el equipo ñuense todavía en su terreno de juego, a ver qué dice la tanda publicitaria. Frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Sí, señor, con RPM tus mejores eventos también, los mejores recitales. Con RPM, saludo a la gente de RPM también que va acompañando nuestro trabajo en el día de la fecha también. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. A ver, se viene Rubio Ñu. Vamos a ver, levanta la pelota arriba. A ver si va corriendo, se pierde por un costado. A ver, saque lateral. Otra vez para Olimpia, vas. No, para Rubio Ñu le dijo el árbitro. No, sí, pero tiene que ser más atrás, le dijo. Al final es para Olimpia. Coyote Rodríguez que lo va a cumplir. Ahí está Romero que viene a buscarlo por ahí un poco más atrás sobre la raya que divide en dos el campo de juego. El cabezazo de Blasi que tiene la marca personal ahí. Romero que no lo deja estar. Que ya había marcado el primero del partido a los 15 minutos. Desde el minuto 15 que Olimpia está ganando por la mínima diferencia. Atención, la tiene Rubio Ñu jugando por el medio. Se viene con todo. Abriendo por derecha para que se venga el conjunto ñuense. Esperando por el sector derecho. Atención que se viene. La corrida que va. No pudo. Va a tener que recuperarse. Retrocede el equipo ñuense. Vamos a ver con Blasi. Con Vallejos. Abre por izquierda para que se venga. Este es Blasi jugando con Álvarez. Vamos a ver, se ven al medio, buscando el pase para que se venga Frete, atención, quiere ganar fondo de cancha, levanta el centro en el área, el cabezazo es defensivo, a 3/4 de cancha vuelve a recuperar el Willy Mendieta, abriendo por derecha para que se venga el equipo ñuense, viene el centro, el corazón del área, ¿para quién? Termina conectando Mateo Gamarra y después Gastón Olveira asegurando el esférico, rápidamente sale el conjunto de Olimpia para el sector derecho, se viene Cardoso, pasa al vacío para que empiece a correr, a ver si llega, termina llegando, a ver si no había falta, no dice el árbitro, se viene Romeo Benítez, la conexión al medio, atención, a ver si llega, a ver si le pega Romeo Benítez, se demoró, el arco estaba en blanco, pero termina desaprovechando Olimpia, Cardoso peleando otra vez por la derecha, la pelota que se pierde por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo ñuense. ¿Qué quiso hacer Olimpia en esta, Carlile? Estaba todo para buscar el segundo. Si no aprovechó la ocasión de gol Olimpia, no hubo falta, estaba todo limpio para que complete el segundo, pero no lo aprovechó. Sí, señor, estaba Franco, justamente era el que ganó, y después buscando, obviamente, y un Romero Benítez que desaprovechó. Era para pegarle de primera, Carlile, para conectar de primera. No pudo aprovechar Olimpia. Hablamos de los anunciantes. Va saliendo Rubio Ñu lentamente tocando y tocando en el fondo. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de
llegó a tocar el talón el número 8 de Olimpia. Sí, señor. Atención. Se viene el centro dentro del área. El rechazo es defensivo. La saca como puede. Pelota que todavía se sigue disputando. Rubio Ñu que le sigue peleando. Atención que se viene el Rubio. Ahí está, lo quiere buscar. Ahí está, la pincha al medio. La tiene Rodrigo Rojas. Termina buscando para atrás. Y más atrás para el Rubio, a 3/4 de cancha, que se quiere hacer gigante, que quiere empatarlo el partido, que no da el brazo a torcer. Ahí está Rodrigo, le pega abajo, termina tapando como puede. El pase que todavía sigue en peligro, se viene para frente, dentro del área, engancha, atención que se venía para quien le pega de afuera. El remate violento, violentísimo el remate de Núñez que le pega arriba. Ay, 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 qué cerca que estuvo el Rubio, que no está tan lejos del empate también, Carrile. Y llegando al 40 de esta primera etapa, Rubio Ñu casi le empata. Es un pase del jugador de Rubio Ñu y sigue ganando Olimpia por la mínima. Sí, señor, y cómo supo ver el Willy Mendieta también para dejar la descarga, ¿eh? Porque bien podía haberle pegado a él, pero dejó sobrando ahí para confundir un poquito, pero no pasó nada. Atención que se viene Olimpia, de derecha a izquierda, el cabezazo defensivo, marcamos el tiempo de juego por Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 40 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Está ganando el decano del fútbol paraguayo, el campeón del mundo, el tricampeón de América que está ganando por la mínima diferencia. 1-0, Rubio Ñu, 41 del partido, Carlile. El Willy Mendieta, que tiene ya 37 años, es Olimpia en Libertad, más se lo recuerda en su momento su paso por el Olimpia. Sí, señor, un gran jugador de muy buen pie, Carlile, ¿eh? Sí, señor, otro en Olimpia es Rojas, número 8 de Rubio Ñu. Sí, señor, ahí está. Creo que nunca jugó Mendieta por Cerro Porteño, por ejemplo, ¿no? No, el que sí jugó en Cerro Porteño fue Rojas. Incluso fue capitán de Cerro Porteño. Y hay dos jugadores que jugaron por las dos camisetas que están bien identificados. ¿Quién? Y uno ya dijiste, Rodrigo Rojas, y hay otro más. ¿Quién más? Lateral izquierdo de Olimpia. Que la va conteniendo. El Coyote también. Por eso. Ahí estaba el Coyote. Va sacando justamente el Coyote Rodríguez. Ahí jugaron para las dos camisetas. Vamos a ver, para Cerro Porteño estamos diciendo, ¿eh? Atención, se viene Olimpia, se viene con todo. Ahí está Bernardo Romeo Benítez abriendo por izquierda para que se venga el Coyote dentro del área. El pase filtrado, el rechazo es defensivo. No quiere complicaciones. Ahí está Alfonso que la quiere dominar, pero no puede, se termina cayendo. Había falta, dice. Sí, señor, hay falta. Hay tiro libre para el equipo de Olimpia. ¿Y no era al revés? No lo sé, ¿eh? Bueno, Alfonso es el de la infracción al final. La van a hacer rápido. La movida del esférico. ¿Cuánto más crees que se juega en esta primera parte, Carlile? Máximo 3 minutos. Sí, porque había pausa de hidratación. Igual no estuvo muy cortado el partido, ¿eh? Tiene buen ritmo ahora. No estuvo muy cortado el juego, por eso yo creo que nada más 3 a lo máximo. Sí, señor. Se empezó a jugar mucho más el fútbol paraguayo también a partir de este torneo clausura y eso es importante, le da buen ritmo, porque antes era muy de esperar saque y era muy pensado. Atención, vamos a ver, se abre por derecha, se viene Cardoso, quiere ganar, fondo de cancha, por derecha, quiere encarar, ahí se viene Cardoso, busca pie, rebotó en Vallejos, pelota que se pierde encima del travesaño, casi autogol, la sacó de milagro, te digo. Hay tiro de esquina para el equipo de Cano. Sí, señor, nuevamente Olimpia se pierde el segundo tanto del partido, se salva Rubio Ñu y va a ser tiro de esquina para el de Cano. Sí, señor, va a ser tiro de esquina, lo va a cumplir Del Mas. Vamos a ver, ahí está Eduardito Del Mas. Levanta el centro, el corazón del área, de cabeza, saca como puede, Alfonso que la peinaba, quiere dejar sobrando la pelota todavía, otra vez recupera Olimpia y presiona, se viene, levanta el centro, el corazón del área, ¿para quién? Vallejos y el arquero. Servín termina quedándose con el esférico, no pasó nada, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Hay salida del conjunto ñuense que dice la publicidad. Y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar.
Toca y toca el conjunto ñuense en el fondo. La Clínica Moreno Asorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Profundiza Rubio Ñu, atención, el rechazo es de Olimpia, no pasó nada. Por el medio la conecta el conjunto ñuense, atención Rodrigo, a ver, cruzando ya la mitad del campo de juego, metiéndose en campo rival, abriendo para frentes de cabeza, conectaba, el rechazo defensivo, vuelve a salir el equipo de Olimpia. Ahí está, había una falta me parece. ¿Cuánto más se juega, Carlile? ¿2 más? 2 minutos más se juega, te dije luego. Hasta los 47 entonces. Hasta los 47 vamos a ir en este segundo tiempo. En este primer tiempo, digo bien. Ya todo preparado. Me parece pensando algunos también de lo que fue pasando. Hasta los 47 jugamos este partido. La tercera fecha del torneo clausura. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. Hay tarjeta amarilla para Núñez, Carlile, ¿no? En la última. Sí, tarjeta amarilla para el jugador de Rubio Ñu. Sí, señor, para Núñez, el número 15, el amonestado del partido. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Ahí está la tanda publicitaria también a nuestros amigos que nos van acompañando, que nos van dando el apoyo, el pulgarcito para arriba también. Gracias por darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Si le das me gusta, para nosotros sería muy importante para que sigas apoyando nuestro trabajo también. Ahí está Bernardo Romeo Benítez Núñez, que lo desplazó por derecha y esa fue la falta que terminó pitando el árbitro por la tarjeta amarilla. Continúa el juego. Arranca Olimpia por el sector derecho, levanta al centro, el corazón del área. Ahí está Eduardito, le pegó. Gol, 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 Frescura de Aquafiore, la calidad de Golti. De Olimpia. Un remate que saca todo el grito. Evapora el aire que tenían los pulmones para gritar desaforadamente el gol. Un desvío en el remate. Pega el techo del arco. Pierna zurda. Adentro, mandó a guardarla sufrido y agónico, pero terminó conquistando el golcito para Eduardito del Mas, que lo gritó el segundo para Olimpia, mi querido Carlile. Cuando despedimos esta primera etapa, casi el término me parece un centro por todo derecho, parecía que ya no pasaba nada, pero apareció del Mas por un sablazo de zurda que va al travesaño y pica adentro y es un golazo para Olimpia y es el segundo del partido. Sí, señor, y el árbitro dice que no va más. Final de la primera parte aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco. Hoy domingo 2 de agosto, por la tercera fecha del torneo clausura, Olimpia le está ganando 2-0 a Rubio Ñu. Acaba de terminar la primera parte. Acaba de terminar la primera mitad del compromiso, Carlile. Sí, señor. Acaba de terminar ya la primera etapa con triunfo franjeado. Lo está ganando bien. Jugó mucho mejor que el equipo de Auriverde y merecidamente se lleva por ahora la victoria el decano paraguayo. Sí, señor, si te parece vamos a ir a la tanda y retornamos para justamente el arranque del partido. Nuevamente 10 minutos de pausa, no cambie de dial, quédate con nosotros a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Pausa y ya retornamos, Carlile. Sí, señor, retornamos enseguida. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Asorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos.
y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero.
Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros
Perfecto, retornamos para la segunda parte de lo que va a ser este gran compromiso entre Olimpia y Rubio Ñu, donde Olimpia ya le está ganando por 2-0 al equipo de Rubio Ñu. Ya en breve seguramente se conectará con nosotros nuevamente el queridísimo Carlile Centurión. No sé si ya estás, mi querido Carlile. Bueno, lo esperamos a Carlile entonces para lo que va a ser este gran partido. Sí, ya estoy acá. Sí, señor, ya estamos entonces prácticamente todo el arranque. Hacemos el comentario, Carlile, entonces, de lo que fue esta primera parte también en una presentación de lo que es Aquafiore, el agua de los campeones. El comentario del entretiempo del partido presentado por Aquafiore. Carlile Centurión comenta para Más Deporte, para CC Producciones y Rey Electro. Tercera fecha de la Copa de Primera Clausura del fútbol paraguayo, hoy 2 de agosto, tercer partido del decano, y en donde está jugando bien esta vez, está dominando el encuentro estos 45 minutos y lo refleja con los 2 goles que tiene adelantado en el marcador. Primeramente llegó al gol antes de los 10 minutos a través de Romero, un cabezazo, sablazo que viene del sector izquierdo, que lo aprovecha, y con eso estaba ganando Olimpia cómodamente 1-0 en nuestros primeros minutos. Siguió insistiendo, siguió dominando a lo largo de estos 45 minutos, pero no estaba concretando las ocasiones de goles que tenía, y casi le costó factura porque Rubio Ñu, por lo poco que llegó, también tuvo sus ocasiones, casi le empató de remate, se fue al área, me acuerdo, pase de Mendieta para su compañero, remata fuerte, que salió un poquito desviado. Y en el final del partido, casi ya al término, 47 minutos del segundo tiempo, apareció del MAS un remate de zurda, sablazo, que besa el travesaño y pica adentro, y ponía entonces el segundo del marcador y el segundo para Olimpia, y con eso prácticamente terminó la primera etapa. Comentario de entretiempo de Carlile Centurión, entonces. Qué golazo primero de lo de Brian Romero también. Olimpia tradujo su superioridad en la red y afirmó el merecido 1-0 lo de Brian Romero, quien en el frentazo inapelable al palo derecho de Carlos Servín para gritar la apertura del marcador, y después sobre el cierre, quizás impensado, en el minuto 46, porque lo intentó varias veces, Eduardito del Mas también, quien sin pensarlo sacó un zurdazo de primera. El disparo que rebotó primero en el muslo de Javier Vallejos, picó en el césped, ganó altura para besar el travesaño y terminó traspasando por completo la línea de gol. Así fue, un golpe letal que duplicó la distancia también. Olimpia sentencia 2-0 en esta primera parte, y así retornamos para el segundo tiempo también, que me parece van a ir sin variantes, porque Olimpia me parece que retorna con los mismos que en los que había terminado. Parece que Olimpia va a mantener los 11, Carlile. Sí, ningún cambio para el equipo franjeado. También creo que no hay ningún cambio para el conjunto de Rubio Ñu por el momento. Bueno, primero ingresó Olimpia. Lo normal siempre que no viene Rubio Ñu. Olimpia ya está dentro del campo de juego. El descanso que termina siendo, me parece, hasta necesario. El calor que es sofocante, me parece, en Asunción también en partes. Ahí está Vitamina Sánchez también, que da indicaciones. Estamos esperando por la gente de Rubio Ñu también que retorne para esta segunda parte. Mientras esperamos, te digo que el partido final del fútbol Roque Gonzaleño sigue empatado 0-0. Sol de América versus Olimpia Matanzí, ya minutos del segundo tiempo, 18 de la segunda etapa. Sí, señor.
Ya estamos con la segunda parte, entonces, para el segundo tiempo también, para que la gente se siga conectando con nosotros a través de Más Deporte, a través de CC Producciones. Pulgarcitos para arriba, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha. Y Rubio Ñusi, 40 y 18. Sí. ¿Con los cambios? Sí, señor. Rubio Ñu que prepara variantes, entonces. A ver quién se viene. 18 es para... Bueno, Sergio Frete es uno de los que no va a volver, Para bueno. Rubén 18. No, ¿es Rubén 18? Sí, Acosta. Acosta es. Acosta. Bueno. Autoriza el árbitro principal. Ya está en marcha el compromiso. Primeros instantes aquí en lo que es el Estadio Defensor del Chaco por la tercera fecha del torneo clausura. Arrancó la segunda parte. No, retrocedió. A ver. Vamos a tener que poner en cero de vuelta y darle play porque el árbitro dijo, no señores, apuraron. Y así hicimos que retroceda a través del partido. Ahora sí arranca el conjunto del equipo de Olimpia y Rubio Ñu. Ya se vino Pérez, ya se vino Acosta también. Los cambios, las variantes también en este partido que lo relatamos. Para Más Deporte, para CC Producciones, para Rey Electro, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó en los comentarios, el queridísimo Carlile Centurión. Ya está en marcha el segundo tiempo, Carlile. Sí, señor, ya se puso en marcha este encuentro donde sigue ganando Olimpia 2-0. Cuando vemos en la pantalla, dos cambios, número 40, el otro cambio era compañero. Sí, señor, ya está entonces afuera. El 26, Pérez. Sergio Frete, ingresó el 18, Marcelo Acosta, y se retiró el 7, Elías Alfonso, para ingresar el número 40, Steven Pérez. Dos variantes que realizó el equipo de Rubio Ñu. ¿Será que esto le puede dar mayor juego? ¿Le puede dar para ir descontando el partido, Carlile? Y lo cierto es lo concreto, cuando estás perdiendo el partido tenés que buscar un cambio, tenés que buscar otra forma de poder empatar o poder desnivelar el marcador. Sí, señor. Al término del compromiso, directamente nos trasladamos hasta la Arboleda para el compromiso entre Guaraní y Libertad, un clásico. Ya le podemos llamar clásico a eso, Carlile, ¿no? Y sí, yo creería que nos faltaría más clásico y, ¿por qué no? Libertad Guaraní sería también un lindo clásico. Nosotros tenemos pocos clásicos. Yo lo que recuerdo son el Olimpia 0, que es el clásico tradicional del fútbol paraguayo, Olimpia Guaraní y Olimpia Libertad. Y este sería el cuarto entre Libertad y Guaraní. Y también Nacional también hace clásico con Guaraní. Y Nacional lo que hace clásico con Cero, el clásico de Barrio También. Sí, señor. Pero para mí que es un clásico ya también Nacional Guaraní. Pero Guaraní Libertad últimamente es un súper clásico también. Por todo lo que creció Libertad más que nada. Atención, se viene Olimpia. Bernardo Romeo Benítez, la pelota que no le alcanzó para ganar. Punteaba la pelota que termina quedando para el portero Servín. Sí, me decía Carlile. Este Rubeño también tiene un clásico de su barrio, no me acuerdo con qué. Barrio de Santísima Trinidad con Trinidense. Con Trinidense, exactamente. Ese es otro clásico que también. Sí, ese es el clásico de Trinidad. Sí. Nosotros tenemos que tener el clásico seguramente del 9º departamento, ¿verdad, Carlile, por allá? Sí, para Guarí, Caraboa. Sí, señor, por la intermedia, que tienen que jugar en la fecha 27, me parece, ¿no? Y sí, o 21, no, 21. 21. Lo que sí es la sexta fecha de esta segunda rueda. Y 21 me parece que es, sí, sexta fecha, claro. Sí. 22 en todo caso. Sí, 21. 21, no, sí, está bien, 21. 15 21. más 6 son 21. 21. Sí, señor, 21. Sí. Bueno, vamos a ver cómo va el partido, Enrique González. Y seguía empatado 0-0, pero vamos a estar cobrando. Ahí está también trabajando Sindulfo Ramón Ayala con Higinio Mar Barrios en Seco Barrios.
así más conocido también, al Culepa Barrios. Está sentido, el jugador de Olimpia está en el piso, fútbol paralizado. Nosotros aprovechamos para tocar un poquito con la gente también que nos acompaña en la publicidad, que nos da el botito de aliento también en cada compromiso. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas. Sí, señor, Pastas también acompañando nuestro trabajo también. Va saliendo Rubio Ñu desde el fondo. Olimpia que juega atrás con Olveira, presiona Rubio Ñu, ahí está Steven Pérez corriendo a Gastón Olveira, rechazo largo, termina controlando por derecha, ahí está, se saca rivales, continúa Olimpia, arrastrando toda la marca, atención que se viene, Raúl Cáceres se la deja para Eduardito, ahí viene llegando por el sector izquierdo, atención, se viene Bernardo Romeo Benítez, se remata el arco, tiró, gol, 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 de Olimpia, 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 el tricampeón de América, el campeón del mundo. Aquí está ganando Olimpia, Bernardo Romeo Benítez. Gran jugada para sacarlo a bailar por ahí, quedó solo por el sector izquierdo cuando trataba de llegar también al descuento, soltó todo, arriesgó Rubio Ñu, dejó espacios. El remate directo al arco no lo pudo sacar del fondo Servín, por eso Olimpia pasa a ganar ahora 3-0 el partido, Carlile. Y ya está goleando Olimpia en estos 5 minutos de la segunda etapa, tercer gol del franjeado y segundo en la cuenta personal de Romero, si no me equivoco, golazo, una jugada que empieza un contraataque, contragolpe letal, pase para Romero, parecía que lo iba a cruzar a su compañero, pero esto rematar a Benítez era el que finalmente marcaba el gol. Sí, señor. Perdón. Romero Benítez. Entonces atinó a rematar al arco, no dio el pase, pero qué golazo del Olimpia, el tercero del partido, goleada allá del conjunto franjeado. Sí, señor. Bernardo Romeo Benítez también marca el tercero del partido, sentenció el tercero. 23 años para Bernardo Romeo Benítez, 1,70 m, de gran refuerzo que tuvo Olimpia también, que viene de Guaraní, de muy buena cosecha por ahora para Olimpia, Carlile. Sí, señor, muy buena cosecha de Romero y también de Olimpia, que está igualando ahora a su archirrival Cerro Porteño. Recordemos que Cerro Barranquilla ganó a Luqueño 3-0 y Olimpia está haciendo lo suyo también, haciendo 3-0 ya. Coincidentemente los dos perdieron los primeros dos partidos y los dos están ganando ahora 3-0. Sí, señor. ¿Será que se pusieron de acuerdo para ganar 3-0 en la tercera fecha justamente? Sí, por ahora sí. Bueno, otra llegada de Olimpia, a profundidad Romero, ahí estaba Eduardito del Mazo en el mano a mano por encima del travesaño. Ay, casi estaba el cuarto, Carlile. Más que yo diría, desaprovechó Olimpia esta ocasión, porque una jugada mano a mano con el arquero nada más era aceptar el arco, no aceptó y por eso no se vino el cuarto del partido. Sí, señor. A ver qué dice la publicidad. Ahí saque lateral para el equipo de Rubio Ñu en zona ofensiva, decide retroceder. Ahí está tocando desde el fondo, nuevamente se vuelve a rearmar Rubio Ñu y estamos con la publicidad. Y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Sí, señor, con Daval Rentacar también, a partir de $35 el alquiler de autos. Si no, no hay necesidad de comprar. ¿Para qué comprar si podés alquilar? Con Daval Rentacar a partir de $35. Bajá en el aeropuerto Silvio Pettirossi y ya te espera el autito de primer nivel, el más económico, $35. A partir de ahí en adelante, de acuerdo a lo que necesitas también. ¿Para qué comprar si podés alquilar? Con Daval Rentacar. Va tocando Rubio Ñu desde el fondo. Ahí está ganando ya Olimpia 3-0.
Otra jornada histórica del fútbol también. Apostamos a un gran partido. Se viene la pelota dentro del área. Atención, levanta por ahí. Atención que se viene Olimpia. Steven Pérez, el árbitro que dijo que hay falta en ataque. Pedían penal. Era el Willy el que terminó chocando. Era canilla con canilla, así como decíamos también. Increíble lo que se acaba de perder también Rubio Ñu en una gran llegada. Hay falta en ataque. Hay salida para Olimpia, Carrile. Sí, señor, en el conjunto albiverde que intenta descontar en estos minutos. Olimpia se quedó un poquito, era de esperarse porque ya está ganando cómodamente 3-0 y es Rubén que está atacando ahora. Sí, señor, marcando el reloj también el festejo de Bernardo Romeo Benítez, 23 años, un jugador bastante joven también que termina adquiriendo el equipo de Olimpia también de su tradicional rival. Un remate, Gastón Olveira. Olveira para sacarle al tiro de esquina. Qué gran remate de Rodrigo Rojas buscando al arco. Hay tiro de esquina, estaba casi el descuento. Olveira tapando una gran jugada, Carrile. Y Olveira que se hace presente también. Acá estoy yo, dice el uruguayo. Y ataja el balón, que es lo que pudo ser el primero de Rubio. Sí, señor, podía haber estado el primero de Rubio Ñu, pero no pasó nada. Bien el tiro de esquina. Atención que lo va ganando Rubio Ñu por el sector derecho. Quiere retroceder nuevamente, 3/4 de cancha, presionando bien. Más atrás para el portero Servín. Atención que ya lo va teniendo el conjunto gracias a César Ramón Arévalos también. Ya está confirmado el equipo de Libertad y el equipo de Guaraní también. Sí, señor. Tenemos novedades. Olimpia de Matasí está ganando a Sol Moquete 1-0, 29 minutos de la segunda etapa y con esto se está coronando campeón. Sí, señor, perfecto. Entonces, gracias a César Ramón Aréolos también. Ya tiene los dos equipos. También ya lo vamos a compartir ahí con los compañeros también para que lo tengan. Para que de esa manera también la gente también se pueda conectar con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por darle el sí a Más Deporte, a CC Producciones, por abrirnos sus hogares, por estar ahí en la pelea, en lo que va siendo también este compromiso, porque para nosotros de verdad que es muy importante poder estar en cada escenario deportivo también. Está confirmado el equipo, bueno, está confirmado el equipo de Libertad y también está confirmado el equipo de Guaraní y Libertad, que ya confirman presencia también y que ya vamos a tener con Carriles también la info también de los dos, cómo van a ir parando. A ver si ya lo tenemos también por ahí. Cuando lo tenga, ahí te digo el equipo de Guaraní. Espérame que un segundito, me voy a acomodar también, Carriles, ya sé que lo tenés. Atención, ahora sí, Carly, le confirmamos también después de esta. Atención que se viene Rubio Ñu. Ahí se viene Rodrigo Ruiz. Se viene Ruiz. Ahí estaba el centro en el área. Lo saca de cabeza. Ahí estaba el Coyote para rechazar. Por derecha se viene, atención. Se juntaban por ahí justamente Steven Pérez. Atención, levanta el centro. El segundo palo de cabeza. El Willy ganó nomás Cardoso para sacarla. Para rechazarla. Va a ser tiro de esquina para Rubio Ñu. Hay tiro de esquina. Llegó Rubio Ñu, Carlile. Y un aluvión del equipo de Rubio Ñu en estos minutos. Quiere con todo descontar el albiverde. Sí, señor, después del tiro de esquina, cuando esté más tranquilo el partido, hablamos de Libertad y Guaraní, que ya está confirmado. Los 11 para cada lado. Atención, levanta el árbitro, autoriza el árbitro, viene el centro de cabeza por encima del travesaño. No pasó nada. Reclama a la gente de Rubio Ñu, pero el árbitro le dijo, no pasó nada. Salto a cabecear Vallejos por encima del travesaño y saque de meta para Olimpia, para Gastón Olveira. Confirmamos Guaraní, confirmamos Libertad también, mi querido Carlile. Sí, señor. Hoy a las 18:30 Guaraní se presenta con Servio, Pérez, Segovia, Jaquet, Barbote, Tanda, Gómez, López, Fernández, Romero, Añasco y el cuerpo técnico Galeano. Sí, señor. El próximo partido, 18:30, la segunda jornada de la fecha también, para lo que va a ser el partido entre Guaraní y Libertad,
que lo vas a vivir también en las pantallas de Más Deporte, con todos nuestros amigos, con Sindulfo Ramón, con Higinio Barrios, con todos nuestros amigos del continente también que se van sumando con nosotros y que le van dando el voto de apoyo también a nuestro trabajo, que de verdad para nosotros es muy importante porque va sumando también transmisiones a nuestro equipo y que lo vamos haciendo en muy buen nivel. Por ahora con todos nuestros amigos. Ayer estuvo Nelson Pintos también con el partido de Cerro Porteño y que podemos estar todos, de verdad, nos llena de satisfacciones, Carlile. Sí, señor. Libertad que presenta este onceno: Morínigo, Benítez, Rojas, Freire, Espinosa, Villalba, Carrizo, Sanabria, Fernández, Mansur y Vera. Perfecto. El técnico es Nelson Aedo Valdés. Perfecto, ahí está entonces. ¿Qué equipo presentó? Interesante lo de Aedo Valdés, Carlile. Sí, señor. En su debut oficial como técnico, Nelson Aedo Valdés, ex Cerro, lo hace en Libertad su debut como técnico. Sí, señor, perfecto. Gracias, Carlile. También atención que se viene Olimpia que quiere liquidar el partido. Vamos a ver, termina rechazando como puede. Se defiende el conjunto de Rubio Ñu. Hay pelota que se pierde por un costado. A ver, tiene que ser lateral para Olimpia. Sí, señor, en ataque todavía. Hay todavía aire, hay todavía. Se nota cansado algunos jugadores de Olimpia, Carlile. Sí, es que corrieron bastante algunos jugadores y Olimpia que todavía no hizo cambio. Ahora es el momento que el técnico de Olimpia haga algunas modificaciones. Sí, porque tiene que empezar a hidratar. Atención, Bernardo Romeo Benítez quiere meterse, quiere romper líneas, pegó en un defensor. A ver, pegó. Sí, señor, en Cabañas. Va a ser tiro de esquina para Olimpia, Carlile. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 60 de partido, 15 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 3 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Hay tiro de esquina. Pelota parada, Carlile. Atención, viene el centro de cabeza. Mateo Gamarra por encima del travesaño. Llegó nuevamente Olimpia, Carlile. Es que Olimpia tiene varios jugadores que juegan bien con cabeza. Esta vez Gamarra es el que gana, pero no puede concretar. Sí, señor. Ahí está entonces. Por ahora se mantiene el 3-0. ¿Cómo lo ves a Rubio Ñu? Se vienen las variantes, Carlile, ¿no? Sí, señor, viene una variante y Rubio Ñu que por ahora en estos últimos 10 minutos maneja bien el balón, no llega todavía a concretar el descuento, pero está jugando bien. Sí, señor. Vamos a ver. 2 cambios en el equipo de Olimpia. Vamos a ver, se fue Alfaro y Del Mas, ¿no? Bueno, y se vino Quintana y Lescano, Carlile, ¿puede ser? Sí, Quintana y Lescano son los que ingresan. Bueno, ahí está entonces los 2 cambios. ¿Qué le pueden dar esta variante a Olimpia? Principalmente el manejo del balón, que pueda manejar estos últimos minutos del encuentro del partido y que pueda concretar un último gol para liquidar el pleito, definitivamente. Sí, señor, esto es para liquidar el pleito, prácticamente lo dice Carlile. Ahí estamos con todos nuestros amigos en todas nuestras plataformas digitales también acompañando este gran partido. La tiene Rubio Ñu por el medio. Ahí está, ya ingresó también en Rubio Ñu Steven Pérez y Marcelo Acosta. Justamente el que recibe. Acosta, vamos a ver, quiere encarar. Ya la pelota le robaron. Ahí está, jugando para el medio. Se viene buscando por el otro lado el equipo de Olimpia. Vamos a ver, ahí estaba Raúl. Quiere ganar Raúl, termina ganando. Le fue fácil la reacción. Por contrarreacción que termina ganando nuevamente. Retrocede hasta atrás. Ahí está Ventaverri. Mateo Gamarra. La tiene Olimpia todavía en el fondo. Busca profundizar al medio para buscar a Fernando Cardoso. La perdió. La entregaron mal. Recupera Olimpia. Atención para Steven Pérez. Se viene con todo. Va a ver si puede llegar a avanzar. No puede. Va saliendo nuevamente el equipo de Olimpia. El equipo de Cano. Ahí está Raúl. A toda velocidad. A todo vapor. A todo pulmón. Se va ganando por derecha. Pelota que abre por derecha. Atención. Justamente profundiza un poquitito más. Se viene con Cardoso. Levanta la pelota en el área. El remate de Bernardo. Pelota por arriba. Atención. Se puede venir el cuarto. Atención, el remate, tiró gol, pero ya había falta. Ya había falta.
Sí, señor, hace rato marcó Olimpia, pero estaba todo invalidado, Carlile. Sí, había falta ya, pero a mí me marca gol todavía. No, termina anulando después, ¿eh? A ver. Sí, se anuló. No pasó nada. Iba a ser el cuarto de Olimpia, al final ya era falta y sigue ganando Olimpia 3 goles contra 0. Igual está cerca, Carline, ¿no? Olimpia del Sí, cuarto. sí, está por ahora más cerca del cuarto que Rueñú del primero. Y conste que Rueñú estaba jugando bien estos minutos que se estaba disputando. Sí, señor, al término del partido directamente damos la pausa y nos trasladamos. Se va Jiménez, a ver, dos variantes también, Rubio Ñu, ya lo vamos a confirmar también. El Rubio que termina realizando dos variantes más, ya lo vamos a mirar también. ¿Quiénes son las variantes que se vino en Rubio Ñu? A ver si lo tenés, Carlile, también. Dos variantes, ¿no? Se retiran Vallejo y Rojas, entran Gómez y Ramos. Bueno, el 3 Vallejo y el 8 Rodrigo Rojas, ¿no? Sí, ¿Ingresaron? Ramos, el otro ya se me escapó. Bueno, perfecto, no hay problema. Vamos a ver, llegó otra vez el equipo de Rubio Ñu. Ahí estaba Ruiz Díaz, que no pudo cerrar en el último. Ay, no lo pudo hacer de buena manera, faltó la eficacia en este gol, ganó por izquierda, metió el centro y Rodrigo de cabeza, que no le puede dar de lleno aquí, perdonó Rubio Ñu el descuento, Carlile. Qué jugada de gol de Rueñú por el sector izquierdo, centro preciso, cabezazo al palo izquierdo de Olveira que no llega, era gol, pero caprichosamente sale afuera el balón. Sí, señor. Vamos a ver. Continúa limpio por el medio. Termina ganando otra vez el conjunto de Rubio Ñu por el medio sector. Pelean por ahí, por el medio sector. A ver, ya había falta, dijo el árbitro principal. En perjuicio del conjunto de Rubio Ñu va a ser salida y tiro libre. A ver. Se va a demorar un poquito. Marcamos el tiempo de juego también, 66 de partido. 66 del compromiso, 21 de la segunda parte, presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. 3 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Al final es para Olimpia. Bueno, es para Olimpia nomás. Para el viejo Olimpia, que está ganando por 3 goles contra 0 y que lo está ganando cómodo. Gastón Olveira levanta la pelota arriba, a ver. Hay un balón que la van sacando de cabeza. Se viene Rubio Ñu de atrás, intenta profundizar por el medio, la pelota que ella la perdía, recupera el conjunto de Cano, la ministra, ahí estaba Franco, juega con Quintana, termina jugando de doble 6 Quintana y Franco juegan de doble 6, Carlile, ¿eh? Sí, dos mediocampistas defensivos dispone el conjunto franqueado. Y te digo más y te hago una consulta. Sí. Hay una falta, primero la falta. A ver, falta de Rubio Ñu. De Olimpia la falta. A ver. Bueno, pareciera que en momentos también el equipo de Olimpia, Richard Ortiz, podría ser técnico de Olimpia al retirarse futbolísticamente, Carlile. Efectivamente, tiene todas las dotaciones para ser técnico de Olimpia de cualquier equipo, porque es un jugador líder en la cancha, líder en todos los lugares que está, y es lo que necesita un técnico, ser líder, liderar un equipo, y como te repito, tiene todas las dotaciones para ser técnico. O sea que lo ves entonces, sí. Sí, lo veo. Sí, perfecto. Bueno, ahí está entonces la pelota que va hasta atrás, la tiene Rubio Ñu, abriendo por izquierda para que se venga justamente Álvarez. Juega con Blasi. Vamos a ver. La tiene el conjunto Rubio Ñu todavía que se va sumando. Ahí está Núñez. Ya juega con el otro ingresado también. Olimpia que prepara dos variantes también, ¿eh? Sí, me hiciste acordar de Paredes del mediocampo de Argentina cuando charlaba mucho con el técnico y Paredes que muchos ya lo tildaban como técnico de Argentina en el futuro. ¿A quién? Paredes.
Puede ser, de Argentina. puede ser. Puede ser, la verdad que puede ser. El paraguayo argentino. Paraguayo, argentino, la mamá es carapueña, creo. Eso no sabía, pero... O no, lo que sí No, es para su mamá, lo que es paraguayo. de KQP es la mamá. En ese dato. Pero lo que es cierto es, tiene ascendencia paraguaya. Sí, la mamá es de KQP. KQP es mamá. Exactamente. Madre soltera. Se va Franco y se va Raúl Cáceres en el equipo de Olimpia también. Se vino Ortiz y Tempey. Ahí está tu pedido, Carlile, ¿eh? Sí, yo ya hace rato ya quería verle, a ver qué tal el jugador. Y muy ovacionado ingresa el jugador. ¿Cómo? Muy ovacionado ingresa el jugador. Y es que era muy pedido, Carlile, ¿eh? La verdad. Y es que uno quiere verlo porque Olimpia invirtió mucho, me imagino, por este jugador. Y tiene que demostrar lo que apuestan por él. Bueno, todas las palabras también de Carlile Centurión presentado por lo que es nuestro trabajo también por Gemelos. Vamos a ver, ya está Tim Payne, la gran novedad en el equipo de Olimpia. Él es lateral, ¿no? Es lateral, pero también puede jugar como mediocampista. Es polifuncional, pero su posición natural es lateral. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable, mi querido Carlile también. Atención, viene el remate, buscó Olimpia nuevamente, el arquero Servín, llegó Olimpia, Carlile. Llegó nuevamente Olimpia, quiere también el cuarto, así como Rubeñú quiere el descuento. Bueno, un partido que ya está ingresado para todos los que preguntaban cuándo se jugaba Tim Payne. Ya está Tim Payne dentro del campo de juego, ya está el neozelandés, Carlile. Ya está el neozelandés, muchos esperaban, al igual que mi persona, yo estaba esperando también el ingreso de Tim Payne. Vamos a ver qué hace estos últimos 20 minutos. ¡Hay gol! De Olimpia. Cardoso. Una mala salida, no se esperaba nadie. Terminó ganando por izquierda. Ahí estaba Bernardo Romero Benítez, la pelota en el área de pecho para jugar a su compañero Romero. El gran avance justamente de Víctor Quintana para ganar el pechito de Rubén Lescano y Cardoso que no perdonaba. Letal en el área, era solo empujarlo, pero tenía que tener la eficacia necesaria para vencer nuevamente al portero Servín. En el ángulo le termina pegando. Cuarto gol de Olimpia y esto ya es goleada, Carlile. Equivocación en la salida del conjunto de Rubeñú, intentaban salir por el sector derecho, la recuperan el balón el conjunto franjeado por centro para Cardoso, remata de primera intención, remate violento que casi lo lesiona, pero finalmente se levanta, golazo para Olimpia y es el cuarto del franjeado. El cuarto del equipo franjeado, sí señor. Ahí está. Retrocede el equipo de Olimpia también. Vamos a ver. Hasta atrás al portero Gastón Olveira. Y esto ya es las 3G, ¿no? Gana, gusta y golea, Carrile. Y con esto ya le pasa a Cerro Porteño. El Olimpia 4 y ayer se lo 3. A ver, va sacando Olimpia. Va saliendo, toca y toca desde el fondo. Atención, Richard Ortiz se la juega para... va intentando nuevamente con Quintana, abriendo por derecha ahora el cambio de frente para que se venga la proyección de Tim Payne. A ver qué pasa con el neozelandés, si marca o no marca. Mirá si se llega el gol del neozelandés también, Galile, ¿eh? Esto sería muy novedoso que el neozelandés marque el gol para Olimpia y para su trayectoria. A ver, el neozelandés que ya está en el campo de juego, que a propósito sale a marcar. Ingresó en reemplazo de Raúl Cáceres. ¿Será que tendrá mucha velocidad lo de Tim Payne? El neozelandés, mirá vos. Un neozelandés jugando en Olimpia. Algo extraordinario. ¿Te acordás del otro que vino también? El negrito. ¿Te acordás vos? El monochito. Sí, claro que sí. Para el olvido fue el jugador. el que terminó con el golpe karateca expulsado después. Y terminó con eso nada más porque el gol no hizo. Sí, señor. Eso fue lo más que se pudo descartar de él, la falta
arriba, muy arriba del pie del jugador. Se fue con más pena que gloria. Sí, señor. ¿Y cómo hablará con su compañero? Ahí está Tim Payne. Bueno, la primera intervención también, el público que se congracia con Tim Payne, ¿eh? Y sí. Sí, señor, hay gente de Nueva Zelanda reportando también sintonía de nuestro partido, también todo por Tim Payne. Saludos a la gente de Nueva Zelanda, escuchando el debut del jugador neozelandés. Atención, se va Bernardo Romeo Benítez y viene el número 35, ¿verdad, Carlile? 35. 35, ¿no? Y se va al 10 por el 30 también, ¿eh? Ya te confirmo. Bueno, ahí está entonces. Hay otra variante también en el equipo de Rubio Ñu. Se fue el Willy. Bueno, ahí está. Otra variante. Se vino Mauricio. Se retiró Bernardo Benítez. Sí, señor. ¿Ingresó? A ver. Bueno, ahí esperamos entonces la variante también. En el equipo de Olimpia se fue Bernardo Romeo Benítez. Ingresó el 35, Calile, ¿no? Ya te digo. Alfonso, dice. Franco. 35, Alfonso. Sí, señor. Alfonso, entonces. Alfonso, el Franco, argentino. Y el otro es Mauricio de Carvalho. Sí, el argentino, Alfonso. Bueno, sí. Ingresó entonces Mauricio de Carvalho. Ahí está. Y Carvalho que viene de la sub-17 de la selección paraguaya. Estuve yo en Colombia el año pasado. Sí, el año pasado estuvimos por Colombia en el Sudamericano sub-17, en el estadio Yararay de Montería. Y ahí jugó Mauricio de Carvalho en el sub-17, Carlile. Justo, claro, ahora tiene 18 años. Yo lo había visto jugar. Es muy bueno este jugador, Mauricio de Carvalho. Y recuerdo bien que fui a este certamen continental, el torneo sudamericano sub-17. Único medio más deporte, para contarlo un poquito, Carlile, también, porque tenemos trayectoria. Único medio de Paraguay, más deporte presente en el estadio del estadio Yararay. Y me llevé 2 litros de agua. Y vos sabés que no me dejó ingresar. Claro. No me dejó ingresar los 2 litros de agua. Y cuando ingresé, no había gente que vendía agua. No teníamos agua en la zona de atención de Conmebol, Y la verdad que casi morí de calor. ¿Cómo? ¿En qué llevaste el agua? ¿Puede ser el recipiente? No, la botella de agua mineral de 2 litros. Entonces es muy raro, porque muchas veces lo que impiden es el termo por ahí, porque el termo es un objeto contundente y por eso... Solo agua. Era solo agua, Calile, Eso es muy raro. Acá yo me acuerdo de una vez llevé en termo Tereré, no me acuerdo qué cancha era, no me dejaron entrar. Tuve que bajar otra vez de un estadio, poner otra vez en el auto y subir otra vez, porque el termo estaba prohibido. No, en ese caso sí, pero para nosotros en prensa no nos restringen el acceso de los termos para agua. Sí. No hay problema en ese sentido. Pero el problema está en por lo menos el agua. Y ese día casi morimos de calor, imagínate, Colombia, en Montería. Y en el estadio Yararay nos quedamos sin agua. Nos prohibieron el agua de 2 litros y tampoco nos proveyeron de agua de la gente de Conmebol. La verdad que pasamos bastante mal, pero hicimos el Sudamericano Sub-17, como te digo, único medio más deporte en el Sudamericano Sub-17 en Colombia, en Montería, estadio Yararay, partido de Paraguay. Ahí estuvimos nosotros. Y ahí jugó Mauricio de Carvalho, contando un poquitito también las anécdotas que pasamos en el continente. Atención, viene el centro, termina desviando en Rodríguez, en Coyote. Hay tiro de esquina para Rubio Ñu para el sector derecho. Llega otra vez el conjunto de Rubio Ñu, tratando de descontar, y va a hacer tiro de esquina para el conjunto de Albus Verde. Sí, señor. Cardoso, que ya está sentido, está un poquito tocado, está cansado de la pierna. Hay tiro de esquina que ya autoriza, rechaza a la gente de Olimpia. Va a ser el lateral que corresponde al equipo. Julio, te tengo novedad. Sí, decime. Salió campeón Olimpia de Matací en la Liga Roque Gonzaleña. Terminó el partido a favor
del conjunto Olimpia de ese lugar. Ganó 1-0 y con esto se corona campeón de la Liga Roque Gonzaleña. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable. Entonces, felicitaciones a los campeones también del 9º departamento, a nuestros amigos que tenemos allá en Roque González. Entonces, Olimpia de Matassí, el que termina saliendo campeón, ¿no? Sí, Olimpia Matassí. Hay dos Olimpia en Roque González, Olimpia Ciudad. Sí, el otro conozco, sí. Y este es Olimpia Matassí, el homónimo, y sale campeón de dicho lugar. Sí, señor, ahí está, va tocando otra vez el equipo de Olimpia, ahí está, vamos a ver, se viene Richard Ortiz jugando por izquierda para Cardoso, vamos a ver, estaba muy cansado ya Cardoso, ya no le da las piernas a Cardoso, Carlile. Sí, es que también tuvo una pequeña jugada peligrosa en donde casi se lesiona y también el cansancio del jugador. Sí, señor, al término del partido directamente, Carlile, cerramos la transmisión y directamente nos trasladamos hasta la Arboleda para el compromiso entre Guaraní y Libertad, que lo vas a vivir también en las pantallas de Más Deportes de Rey Electro de CC Producciones. Nos vamos a tomar un vuelo charter. Ahí está metiéndose Rubio Ñu, que quiere ganar. Atención, levantará el centro, quiere el descuento. A ver, de cabeza al segundo palo, no llega. Gastón Olveira, seguro el portero de Olimpia. No pasó nada, va a seguir jugando el conjunto de Cano. La publicidad que nos acompaña. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. La frescura de... Sí, señor, perfecto. Gracias a nuestros patrocinadores también que nos van acompañando en cada jornada. Marcamos el tiempo de juego, 80 minutos del compromiso, 35 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 4 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Atención que se puede venir el quinto. Se viene con todo. A ver, le pega. Gol. De Tim Payne, el nuevo zelandés. El neozelandés termina marcando el quinto. Minutos 36. Ahí estaba, todos los celulares prendidos. Nadie lo podía creer. Parecía que llegaba hasta las risas que salen también de la gente. Terminó ganando por derecha el neozelandés. Qué gran jugada por derecha también para habilitarlo. Él la jugó, él la buscó y le pegó. Gol fuera de la media luna. Ahí estaba Tim Payne para buscarla. Y él justamente ganó para abrir justamente a Franco. Y después Franco la devolución y le dijo: toma, mandarla a guardar. Se vino el quinto de Olimpia, Carlile. Y qué debut de Tim Payne, debut soñado, el nuevo ídolo franjeado, remate de primera intención desde fuera del área, al palo derecho del arquero de Rubio Ñu, golazo de Olimpia, golazo de Tim Payne. Qué jugador se está ganando el conjunto franjeado, golea y gusta el conjunto de Olimpia. Y te digo algo más, no sé después de cuánto Olimpia gana 5 goles contra 0. Había ganado varias veces ya 3-1, 2-1, pero un 5-0 ya no me acuerdo, tendría que investigar, buscar, porque esto es una goleada de Olimpia. Sí, señor, y el gran gol del neozelandés que sacó risa también en partes también. Esto sí, ya era un gran baile, y el neozelandés que termina completando la fiesta, la alegría. Goalsy kick seguramente para el neozelandés, gracias a la gente que nos está escuchando en Nueva Zelanda, que nos envíen sus reportes de sintonía allá en el viejo mundo, en Nueva Zelanda. Ahí está, vamos a ver. La va jugando el equipo de Olimpia. Cardoso retrocede para Richard Ortiz. Ahí está, Julio, va tratando de avanzar, sí señor. Te diste cuenta que falta mucho todavía y ya son 5-0. ¿Y quién te dice que no viene el sexto? Sí, y todo puede pasar acá. La verdad que sí, Rubio Ñu no se cierra. Esto Olimpia va todavía a poder meter un par de golcitos más. Y va a ser una goleada histórica, eso sin duda para el conjunto ñuense, ¿eh? Para Olimpia frente a Rubio Ñu. Y depende de Olimpia, si no afloja, si mete cambio, puede todavía meter el gol. Pero parece que Olimpia ya se está
acomodando ya no ataca tanto, está tocando nomás ya el balón. Sí, señor. Gran gol de Tim Payne, el neozelandés. No lo esperaba nadie esto, ¿eh? Cuando arrancaba el partido parecía difícil porque Olimpia no estaba levantando. Atención, ahí está Servín. Se complicaba en la salida. Ahí presiona Olimpia, que quiere el sexto. No baja los brazos. Olimpia quiere el sexto, Carile, ¿eh? Y sí, quiere el sexto Olimpia. Por el momento parecía que ya iban a aguantar estos minutos, pero también están queriendo llegar al sexto. Sí, señor. La publicidad también que nos acompaña. Frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Sí, señor. Moreno Azorero también que nos acompaña en cada trabajo, en cada jornada. 84 de partido. Gastón Oliveira que rechaza largo arriba. A ver qué van jugando en el juego también. Vamos a ir repasando también los juegos de la intermedia, de los que se jugaron hoy, de los que se juegan mañana también, mi querido Carlile, cuando lo tengas también, y los partidos que ya se fueron jugando en esta primera versión, en esta primera división, en la tercera fecha. Cerro Porteño ayer, con los relatos de Nelson Pintos también, le terminó ganando 3-0 a Sportivo Luqueño, y hoy Olimpia no quiso quedar atrás y termina ganando por ahora. Esto todavía tiene un final abierto. 5-0 Rubio Ñu, Carlile. Sí, señor. Ya te digo, enseguida te digo los partidos restantes primero. Sí. Guaraní, que en contados minutos va a jugar ante Libertad, y mañana Sportivo Trinidad recibe a San Lorenzo, así como Recoleta recibe a Nacional. Todo esto, estos dos partidos el lunes, mañana 3 de agosto. Sí, señor, perfecto, muchas gracias, muy amable. Está todo preparado para el arranque del compromiso también de Guaraní y Libertad, que ya está confirmado, ya lo dijimos. Minuto 85, marcamos el tiempo de juego. 40 de la segunda parte. Tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelos. 5 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. 5-0 está ganando el viejo decano, Carile. Sí, señor, los partidos que ya se disputaron, Ameliano y 2 de Mayo empataron 1-1. Cerro Porteño goleó 3-0 a Castillo Luqueño. Olimpia le está ganando 5-0 a Rubio Ñu. Sí, señor. Mañana se juegan también algunos compromisos más. También mañana Recoleta con Nacional. Y el otro partido ya te voy a decir también los partidos que se fueron dando y lo que se van a dar también. Y también en la intermedia. Atención que se viene Rubio Ñu. Quiere escaparse por un lado. Ya vino el gol del neozelandés. Atención, viene el centro. De izquierda a derecha no pasaba nada. Me parece que el descuento de Rubio Ñu no se va a llegar, ¿eh? Qué buena jugada la anterior también, la de Tim Payne, ¿eh? Que jugó al medio, la recibió y después se puso como opción de pase y el remate. Lo de Richard, ¿eh? Espectacular para verlo a Tim Payne, para controlar y después para jugarlo, ¿eh? Excelente lo de Tim Payne jugando con Franco y la evolución exacta, ¿eh? Están repasando de vuelta la jugada también en las pantallas, en los monitores del estadio, Carile. Sí, señor. Coincido contigo, no creo que venga el descuento de Rubio Ñu, y están otra vez repitiendo el gran gol de Tim Payne para su debut en el fútbol paraguayo, el neozelandés. Sí, señor, el neozelandés que ya marcó, nadie esperaba. Minuto 87 del compromiso, al término nomás ya nos estamos yendo de este compromiso también, como son nuestros anunciantes. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery tienda, lo último en moda. Descansa en la poderosa hospedaje con la... Sí, señor, la segunda tarjeta para Núñez, vuelve a cometer infracción. Segunda tarjeta amarilla y es expulsado, queda con 10 Rubio Ñu. La falta sobre justamente... A ver. Sobre... A ver. Sobre Quintana, ¿no? Sí, sobre Quintana. El expulsado es entonces Núñez. el número 15. Sí, señor, el expulsado es Núñez. Núñez. Sí, señor, queda con 10. Aparte de ya complicarse el partido, queda con 10 Rubio Ñu. Nuestros anunciantes dicen: Seguridad de Golden Security.
No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Sí, señor, ahí cumplíamos también con nuestros patrocinadores, agradecemos también a ellos también, ya nos metemos también en el tiempo. ¿Cuánto crees que se va a jugar más, Carlile? Unos 3 a 4 minutos. Entonces, ya prácticamente 17:50 en toda la República del Paraguay, también 18:30 se nos viene el otro compromiso. Hay que ir redondeando ya, Carlile, también el comentario porque termina y nos vamos, ¿eh? ¿Quién es la figura del partido, Carlile? Y por los 2 goles de Romero, pero también quisiera ponerlo a Quintero, pero Romero hizo más, jugó muchos minutos más y me quedo con Romero. Bueno, quedamos entonces con Bernardo Romeo Benítez. Yo coincido contigo también, la figura del partido. ¿Cuánto más se jugará, Carliles? ¿Crees que se juega 2-3 o 2 o 3? ¿Con cuál te quedas? 3 minutos. Bueno, y por ahí también creo, ¿eh? 3 minutos se jugaría, pero ya no sé si tendrá sentido. Para mí a los 90 tendría que ya terminarlo, no, ni siquiera, ni aunque edicione 10. Pero bueno, ahí tenemos que ver cómo se pone el árbitro también. El árbitro, sí señor, dice que no va más, no hay tiempo que agregar. Es lo que decíamos exactamente, Carlile. Hay final del compromiso. Ganó Olimpia, ganó el equipo de Cano, ganó el franjeado 5-0, Carlile. Qué bien, pero el árbitro por su decisión no había nada más que jugar, terminó nada más. Yo quería que esto debían de copiar los árbitros porque ya estaba todo liquidado. Sí, señor, 5-0, entonces, gran partido. Nos estamos yendo, Carlile, para lo que va a ser el compromiso también entre Guaraní y Libertad. En un rato nos volvemos a ver de vuelta. Sí, señor, terminó el partido, 5-0, nada que agregar, el marcador ya lo dice todo y nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que nos acompañaron, a todos nuestros amigos que nos siguen en el continente, en nombre de César Ramón Arevalo, Sindulfo Ramón Ayala, Nelson Rodrigo Pinto Sarce, quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó también, en nombre de CC Producciones, de Carliles Centurión, de la gente de Estados Unidos también, lo de Rey Electro Sports, para lo que es Carlile y por supuesto también a Oscarcito Quintana Juniors, a todos nuestros amigos del continente que nos siguen siempre y nos vamos despidiendo. Ya en breve estaremos con el compromiso en la Arboleda para lo que va a ser el partido entre Guaraní y Libertad. Nos vamos. Muchas gracias a todos, al Altísimo en primer lugar también por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario. En el otro partido nos venimos con Sindulfo Ramón Ayala, con Higinio Mar Barrios, con César Ramón Arévalos, con Carliles Centurión y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Nos vamos. Ganó Olimpia 5-0 a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo clausura. Gracias. Permiso.